La historia de Lionel Andrés Messi Cuccittini comienza el 24 de junio de 1987, en la ciudad de Rosario, Argentina, un lugar humilde, pero lleno de pasión futbolera. En aquel entonces nadie podía imaginar que aquel pequeño niño, frágil y menudo, se convertiría en uno de los más grandes futbolistas de la historia. Messi nació en el seno de una familia trabajadora. Su padre, Jorge Messi, trabajaba en una fábrica de acero, mientras que su madre, Celia Cuccittini, se dedicaba a las labores de la casa y también colaboraba en un taller textil. Lionel era el tercero de 4 hijos, rodeado de un ambiente cálido y familiar, donde el fútbol no era simplemente un juego, sino una forma de vida. Desde los primeros años, algo especial se notaba en él. Apenas podía caminar y ya buscaba un balón para patearlo. Sus hermanos mayores y sus primos lo llevaban a jugar en la calle, en esos partidos improvisados donde el asfalto era la cancha y las piedras marcaban los arcos. A pesar de su baja estatura, Messi se destacaba por algo distinto, una habilidad natural para controlar la pelota, una especie de magnetismo que parecía unir el balón a sus pies. Su abuela, Celia, fue una de las primeras en darse cuenta del talento de Lionel. Ella lo llevaba de la mano a los entrenamientos, lo animaba, lo acompañaba y le repetía una frase que marcaría su vida: este chico va a ser grande. Para Messi, su abuela fue más que un apoyo, fue una guía espiritual. Años después, cada vez que marcaba un gol, señalaba al cielo dedicándoselo a ella. A los 4 años, Messi se unió a su primer equipo de barrio, Grandoli, un modesto club de Rosario. Allí, bajo la dirección de un entrenador llamado Salvador Aparicio, el pequeño Leo comenzaba a mostrar su magia. Aparicio quedó sorprendido desde el primer momento en que lo vio jugar. Este chico no juega como los demás, decía. A pesar de que era el más pequeño del grupo, Lionel parecía moverse con una seguridad única. Su visión, sus regates y su capacidad para esquivar rivales eran simplemente distintos. Los padres de los otros niños, al verlo jugar, no podían creerlo. ¿Cuántos años tiene este nene?, preguntaban sorprendidos. Y es que Messi parecía un futbolista en miniatura, alguien destinado a romper los moldes del juego. Con apenas 7 años, Messi ingresó en las divisiones infantiles de Newell's Old Boys, el club de su corazón. Allí comenzó a brillar con fuerza. El equipo donde jugaba era conocido como la Máquina del 87, en honor al año de nacimiento de sus integrantes. Este grupo arrasaba en cada torneo, y Messi era su gran estrella. Los relatos de aquella época hablan de un niño que marcaba goles imposibles, que dejaba rivales en el camino como si fueran estacas inmóviles, y que no paraba de sonreír cuando tenía el balón en sus pies. Para los hinchas de Newell's, era un espectáculo ver a ese pequeño número 10. Pero no todo era felicidad. A los 11 años, Lionel recibió una noticia que cambiaría su vida para siempre. Fue diagnosticado con un trastorno de crecimiento. Su cuerpo no producía la cantidad suficiente de hormona de crecimiento, y eso lo hacía mucho más pequeño y débil que los demás niños de su edad. Los médicos explicaron que necesitaría un tratamiento costoso con inyecciones diarias para estimular su crecimiento. Su familia, aunque unida y luchadora, no tenía los recursos suficientes para costearlo. Jorge y Celia hicieron lo imposible, trabajando horas extra, pidiendo ayuda, buscando alternativas, pero pronto se dieron cuenta de que el tratamiento era prácticamente inalcanzable. El fútbol, una vez más, apareció como la esperanza. Newell's intentó colaborar, pero los recursos del club no alcanzaban. Boca Juniors y River Plate, gigantes de Argentina, conocieron la situación, pero tampoco dieron una respuesta definitiva. Parecía que el sueño de Lionel se desvanecía antes de empezar. En ese momento apareció una posibilidad inesperada. Gracias a la insistencia de un familiar en España, Messi consiguió una prueba en el FC Barcelona. Un viaje que parecía imposible se transformó en realidad. Con apenas 13 años, acompañado por su padre, Lionel viajó a Cataluña con la ilusión de convencer al club de que apostara por él y su tratamiento médico. Cuenta la leyenda que en su primera prueba en la Masía, Messi enfrentó a niños más grandes y fuertes. Nadie lo conocía, todos lo miraban con cierto escepticismo, hasta que la pelota rodó. Entonces, todo cambió. En cuestión de minutos, Messi dejó boquiabiertos a entrenadores y rivales. Su rapidez, su control absoluto del balón y esa capacidad para driblar con naturalidad lo convirtieron en una joya irresistible. El encargado de su fichaje, Carles Rexach, quedó tan impresionado que no dudó en actuar. No había papeles a mano, no había contrato oficial. Así que tomó una servilleta de papel,
escribió el compromiso de fichar a Lionel Messi y la firmó. Esa servilleta, con el tiempo, se convertiría en uno de los documentos más simbólicos de la historia del fútbol. El Barcelona no solo aceptó a Messi en su cantera, sino que también asumió el costo del tratamiento médico que necesitaba. A partir de ese momento, Lionel y su padre se quedaron en Barcelona, mientras el resto de la familia permanecía en Rosario, esperando el momento de reunirse. Fue un cambio radical, un niño de 13 años, en un país nuevo, lejos de su madre, de sus hermanos y de sus amigos, enfrentándose a la soledad y a la incertidumbre. Pero en su interior, Lionel guardaba una determinación única, hacer realidad el sueño que su abuela siempre le había prometido. Y así, con un balón a sus pies y un corazón lleno de ilusión, comenzaba el verdadero viaje de Messi. La llegada de Lionel Messi a Barcelona fue mucho más que un simple traslado deportivo. Significó un salto de fe para un adolescente de apenas 13 años que cargaba en sus hombros la esperanza de su familia y el peso de un sueño inmenso. El contraste era enorme. De Rosario, con sus calles polvorientas, su barrio y su calor familiar, Messi aterrizaba en una ciudad cosmopolita, moderna, con un idioma y costumbres diferentes. La soledad fue uno de sus primeros rivales. Mientras otros chicos de su edad compartían meriendas con sus madres al volver de la escuela, Lionel regresaba a un apartamento vacío, acompañado solo por su padre y su balón de fútbol. Pero esa soledad se transformó en disciplina. Cada día en la Masía, el centro de formación del Barcelona, Messi se aferraba al balón como si fuese su refugio. Y muy pronto, su talento comenzó a hablar más fuerte que cualquier barrera cultural o lingüística. La Masía no era un lugar fácil. Allí convivían jóvenes promesas de todo el mundo, todos con el mismo objetivo, triunfar en el Barcelona. El nivel de competencia era feroz. Pero Messi no tardó en destacar. Su estilo llamaba la atención por algo más que sus goles, tenía un juego distinto, un control pegado al pie, una manera de desmarcarse que parecía imposible de frenar. Los entrenadores pronto vieron en él un diamante en bruto. En cada categoría que jugaba, Lionel era la figura. Los rivales comenzaban a temer enfrentarlo, porque sabían que, en cualquier momento, podía dejar atrás a 3, 4 o 5 jugadores sin esfuerzo aparente. Incluso dentro del mismo Barcelona, las historias de ese pequeño argentino comenzaron a circular como leyendas. Hay un chico que juega como si fuera de otro planeta, decían algunos. El 16 de noviembre de 2003, con apenas 16 años, Lionel Messi debutó en un amistoso con el primer equipo del Barcelona contra el Porto de José Mourinho. Aquel día, con el número 14 en la espalda, dejó destellos de lo que vendría. Pero el verdadero inicio oficial llegaría el 16 de octubre de 2004, cuando Frank Rijkaard lo hizo debutar en un partido de liga contra el Español. Con 17 años y 114 días, Messi se convertía en el jugador más joven en debutar con el Barça en la Liga Española. Era apenas un primer paso, pero uno que quedaría grabado en la historia. El 1 de mayo de 2005, ante el Albacete, Messi marcó su primer gol oficial con la camiseta blaugrana. Una jugada que inició con un pase de Ronaldinho, quien, con una sonrisa cómplice, vio cómo el joven argentino picaba la pelota por encima del arquero. El Camp Nou explotó de emoción, y Ronaldinho lo levantó en brazos, como entregándole simbólicamente la corona al nuevo heredero del fútbol mundial. En sus primeros años, Messi no estuvo solo. El vestuario del Barcelona estaba lleno de estrellas: Ronaldinho, Deco, Eto'o, Xavi, Puyol, jugadores que ya brillaban en la élite. Pero Ronaldinho, especialmente, se convirtió en un hermano mayor para Lionel. El brasileño no solo lo apoyaba en el campo, sino que lo protegía fuera de él. «Este chico va a ser mejor que yo», llegó a decir Ronaldinho en varias entrevistas. Y no se equivocaba. La confianza que le dio su ídolo y mentor fue clave para que Messi no se sintiera abrumado en un entorno tan exigente. El camino de Messi en el fútbol profesional no estuvo exento de obstáculos. Sus primeros años estuvieron marcados por varias lesiones musculares, producto de su crecimiento y de la intensidad del juego. Muchos se preguntaban si aquel cuerpo tan pequeño y aparentemente frágil sería capaz de resistir el ritmo del fútbol europeo. Pero Messi, fiel a su espíritu, nunca se rindió. Cada vez que caía, volvía más fuerte, decidido a demostrar que su talento estaba hecho para durar. En 2005, Messi tuvo la oportunidad de defender a la selección argentina en el Mundial Sub-20 de Holanda. Allí, con apenas 18 años, maravilló al mundo. Fue el goleador del torneo, el mejor jugador y llevó a Argentina al título. Con actuaciones deslumbrantes,
goles de antología y jugadas que parecían imposibles, Messi se presentaba ante el planeta como la nueva joya del fútbol mundial. Y mientras recibía la Bota de Oro y el Balón de Oro del torneo, todos entendían que había nacido una estrella destinada a marcar una época. La temporada 2005 a 2006 fue la de su verdadera consagración en el Barcelona. Con apenas 18 años, Messi comenzaba a ser titular en partidos importantes y a demostrar que podía decidir encuentros. Su velocidad, su regate y su inteligencia en el campo lo hacían impredecible. En la Champions League de ese año, el Barça llegó a la final y se consagró campeón contra el Arsenal. Aunque Messi no pudo jugar el partido decisivo por lesión, formó parte del plantel y fue reconocido como una de las piezas claves en el camino hacia la gloria. El 27 de febrero de 2007, en un partido contra el Real Madrid, Messi marcó su primer hat-trick oficial, con apenas 19 años. El clásico terminó 3-3, y los 3 goles del Barcelona fueron suyos. Ese día, el mundo entendió que había llegado alguien capaz de dominar el fútbol en la máxima rivalidad del planeta. Poco después, en abril del mismo año, Messi anotó un gol contra el Getafe que dio la vuelta al mundo. Tomó la pelota en su propio campo, dejó a medio equipo rival en el camino, dribló al arquero y definió con calma. Un gol idéntico al que Diego Armando Maradona había hecho en el Mundial de 1986 contra Inglaterra. La prensa internacional no dudó, Messi era el heredero natural de Maradona. Y aunque las comparaciones pesaban, Lionel respondía de la mejor manera posible, con magia dentro del campo. A los 20 años, Messi ya no era simplemente una promesa, era una realidad. Había conquistado títulos con el Barcelona, brillado con Argentina en juveniles y comenzaba a instalarse como una de las caras más reconocidas del fútbol mundial. Pero lo mejor todavía estaba por venir. La historia de Messi no se detendría allí. Al contrario, estaba a punto de escribir sus capítulos más gloriosos, enfrentándose a retos gigantescos, a críticas despiadadas y a la responsabilidad de cargar con el peso de una nación. Era el inicio de la leyenda. La segunda mitad de la década de los 2000 marcó el inicio de la era Messi en el fútbol mundial. El joven rosarino ya no era simplemente una promesa ni un jugador distinto, comenzaba a consolidarse como el corazón de un Barcelona que, bajo la dirección de Pep Guardiola, cambiaría la historia del deporte para siempre. En 2008, Pep Guardiola asumió como entrenador del primer equipo. Su idea de juego era clara: posesión, presión alta, toque corto y movilidad constante. Y en el centro de ese esquema, colocó a un Messi cada vez más maduro. La temporada 2008 a 2009 sería histórica. El Barcelona conquistó un triplete inolvidable: Liga, Copa del Rey y Champions League. En la final de la Champions, disputada en Roma contra el Manchester United de Cristiano Ronaldo, Messi marcó un gol de cabeza que selló la victoria por 2-0. Aquel día, el pequeño Lionel, tantas veces criticado por su físico, volaba en el aire para rematar un centro de Xavi y dejar en claro que su grandeza no conocía límites. Con el paso de los años, el mundo del fútbol quedó dividido entre dos figuras, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Dos estilos opuestos, dos mentalidades distintas, pero un mismo objetivo: conquistar la cima del fútbol mundial. Cristiano, con su fuerza, su ambición desmedida y su capacidad atlética incomparable, era el emblema del Real Madrid. Messi, con su talento natural, su visión de juego y su humildad en el campo, lideraba al Barcelona. Cada clásico español se convirtió en un espectáculo global. Millones de personas en todos los rincones del planeta se paralizaban para verlos enfrentarse. Los números de ambos eran astronómicos: goles, asistencias, récords y títulos. Durante más de una década, el fútbol vivió una de las rivalidades más grandes de la historia del deporte. Y, aunque los debates sobre quién era el mejor nunca terminaron, lo cierto es que Messi y Cristiano se empujaron mutuamente a alcanzar niveles nunca antes vistos. Entre 2009 y 2012, Messi conquistó 4 balones de oro consecutivos, algo jamás logrado en la historia. Sus estadísticas parecían irreales: temporadas de más de 50 goles, récords en la Champions League, tripletes en clásicos, y actuaciones memorables que hacían dudar si lo que hacía era humano. En 2012, rompió un récord que parecía imposible: marcó 91 goles en un solo año calendario, superando la marca de Gerd Müller. El mundo entero se rindió a sus pies, y los expertos coincidieron en que se estaba presenciando al mejor jugador de todos los tiempos. Pero mientras brillaba con el Barcelona, Messi enfrentaba críticas en su país. Muchos argentinos lo acusaban de no rendir igual con la camiseta albiceleste, de ser más español que argentino,
de no mostrar la pasión de otros ídolos como Maradona. Ese peso emocional lo acompañó durante años. Aunque fue subcampeón de la Copa América en 2007 y brilló en las eliminatorias, la verdadera prueba llegaría en los mundiales. En 2010, bajo la dirección de Diego Maradona, Argentina cayó en cuartos de final contra Alemania. En 2011, en la Copa América disputada en Argentina, la selección fue eliminada tempranamente. Las críticas hacia Messi eran feroces, se lo acusaba de no cantar el himno, de no poner la misma garra que en Barcelona, de no ser argentino de verdad. Pero Lionel no respondía con palabras, respondía con fútbol. Y ese camino lo llevaría a su mayor reto, el Mundial de Brasil 2014. El Mundial de 2014 fue el torneo en el que Messi cargó a la selección argentina sobre sus hombros. Partido tras partido, lideró al equipo con goles, asistencias y actuaciones brillantes. Argentina llegó a la final tras vencer a Holanda en los penales, con un Messi que, aunque agotado, seguía siendo el alma del equipo. En el Maracaná, frente a Alemania, el sueño de millones de argentinos estaba a punto de cumplirse. Pero el destino fue cruel. En el minuto 113 de la prórroga, Mario Götze marcó el gol que le dio el título a Alemania. Argentina quedó subcampeona, y Messi, aunque fue elegido mejor jugador del torneo, se retiró cabizbajo, mirando la Copa del Mundo que se le había escapado de las manos. Aquella imagen, la de Messi tocándose el rostro y caminando lentamente hacia el vestuario, quedó grabada en la memoria de todos. Para algunos, fue la confirmación de que no lograría con Argentina lo que sí hacía en Barcelona. Para otros, fue la demostración de su grandeza, había llegado hasta el final, había luchado, y solo el azar lo había privado de la gloria máxima. Después de Brasil 2014, Argentina tuvo dos oportunidades más de lograr un título con Messi. En la Copa América 2015 en Chile y en la Copa América Centenario 2016 en Estados Unidos, la selección llegó a la final. En ambas ocasiones, enfrentó a Chile, y en ambas, perdió en la tanda de penales. La frustración fue tan grande que, tras la final de 2016, Messi anunció entre lágrimas su retiro de la selección argentina. La decisión ya está tomada. Se terminó para mí la selección, dijo con la voz quebrada. El mundo del fútbol se conmocionó. Parecía imposible imaginar a Argentina sin Messi. La presión, las críticas y las derrotas pesaban demasiado sobre sus hombros. Pero el amor por su país y la súplica de millones de argentinos hicieron que diera marcha atrás. Messi regresó al albiceleste, decidido a intentarlo una vez más. Mientras tanto, en el Barcelona, Messi seguía agrandando su leyenda. Con Guardiola primero, y luego con otros entrenadores, el club vivió una de las épocas más exitosas de su historia. Messi conquistó múltiples ligas, Copas del Rey y Champions League, formando parte de equipos que quedarán en la memoria, como aquel Barça de 2009 que muchos consideran el mejor equipo de todos los tiempos. Su conexión con Xavi e Iniesta formó un triángulo mágico que redefinió el fútbol. Cada partido era un espectáculo, toques precisos, jugadas imposibles, goles inolvidables. Messi no solo acumulaba títulos, sino que se convertía en un símbolo de fidelidad al club que lo había acogido desde niño. Año tras año, rechazaba ofertas millonarias de otros equipos porque, como él decía, Barcelona lo es todo para mí. Fuera de la cancha, Messi seguía siendo el mismo chico tímido y reservado que había llegado desde Rosario. Su vida privada se mantenía alejada de los escándalos. En 2017, se casó con Antonella Roccuzzo, su novia de toda la vida, con quien había compartido su infancia en Rosario. Juntos formaron una familia con 3 hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Para muchos, esa estabilidad familiar era la clave de su grandeza. Messi encontraba en su hogar la paz necesaria para seguir brillando en el campo. Messi había alcanzado lo más alto con el Barcelona, había roto récords imposibles y había deslumbrado al planeta entero. Pero todavía quedaba una herida abierta, conquistar un título con Argentina. Y esa batalla, la más emocional de todas, estaba por comenzar. Messi había conquistado el mundo con el Barcelona, pero su historia con la selección argentina seguía incompleta. Las críticas lo perseguían, las finales perdidas lo atormentaban y muchos lo acusaban injustamente de no poder ser líder de su país. Sin embargo, como en los grandes relatos, la redención siempre llega para quienes nunca se rinden. El escenario fue Brasil, un país históricamente rival de Argentina y la cuna del juego bonito. Allí, en el mítico Maracaná, Messi y la albiceleste tendrían su oportunidad de romper la maldición. Durante todo el torneo, Messi fue el corazón del equipo. Goles, asistencias,
liderazgo y hasta sangre en los tobillos después de partidos durísimos. Nada lo detenía. En la final contra Brasil, Ángel Di María marcó el gol de la victoria, pero el mundo entero miraba a Messi. Cuando el árbitro pitó el final, Lionel se tiró al suelo, llorando desconsoladamente. Sus compañeros lo levantaron en andas, y el capitán finalmente levantó un trofeo con la camiseta de Argentina. Después de tantos años de sufrimiento, después de tantas críticas, Messi había logrado un título con su selección mayor. Las calles de Argentina explotaron en festejos. Millones de personas salieron a celebrar como si fuera un mundial. Ese título no era solo un trofeo, era una liberación, una reconciliación entre Messi y su gente. Pero la verdadera cima del fútbol todavía lo esperaba, la Copa del Mundo. El Mundial de Qatar 2022 fue el escenario en el que Messi escribiría el capítulo más grande de su carrera. Desde el inicio, Argentina enfrentó dificultades. Perdió sorpresivamente contra Arabia Saudita en el debut, y el mundo se preguntaba si otra vez el sueño se derrumbaría. Pero Messi tomó la responsabilidad. Con goles y actuaciones memorables, lideró a la selección hacia la clasificación. Contra México, marcó un gol decisivo desde fuera del área. Contra Países Bajos, asistió, anotó y dejó una de las mejores actuaciones de su vida en un partido cargado de tensión. En semifinales, destrozó a Croacia con una jugada mágica que recordó al Messi de 19 años, un dribbling interminable contra Guardiol para luego asistir a Julián Álvarez. Y en la final, contra Francia, el mundo fue testigo de uno de los partidos más épicos de la historia del fútbol. Messi anotó 2 goles, Mbappé respondió con un hat-trick y todo se definió en los penales. Cuando Montiel convirtió el penal decisivo, Messi cayó de rodillas y sonrió como nunca. Por fin, después de tantos años de lucha, Lionel Messi levantaba la Copa del Mundo. El trofeo que había acariciado en 2014, ahora brillaba en sus manos. En ese momento, el mundo entero coincidió. El debate había terminado, Messi era el más grande de todos los tiempos. Mientras tanto, en su carrera de clubes, Messi vivió uno de los momentos más dolorosos. En 2021, tras más de 20 años en el Barcelona, el club anunció que no podía renovar su contrato por problemas económicos. Las lágrimas de Messi en su conferencia de despedida recorrieron el planeta. El niño que había llegado a los 13 años, el hombre que lo había ganado todo vestido de blaugrana, se despedía de su casa. Su destino fue el Paris Saint-Germain, donde compartió vestuario con Neymar y Mbappé. Aunque ganó títulos locales, el PSG nunca logró conquistar Europa con él. Sin embargo, ese paso fue importante, le permitió mantenerse en la élite y prepararse para el reto máximo con la selección. En 2023, tras cumplir su mayor sueño en Qatar, Messi decidió abrir un nuevo capítulo, fichó por el Inter de Miami en la MLS. Allí, llevó el fútbol estadounidense a otro nivel, conquistando la Leagues Cup en su primer torneo y convirtiéndose en un fenómeno cultural que llenaba estadios en cada ciudad. Hoy, Messi no es solo un futbolista. Es un símbolo de perseverancia, humildad y grandeza. Desde aquel niño pequeño en Rosario, diagnosticado con problemas de crecimiento, hasta convertirse en campeón del mundo, su vida es una inspiración para millones. Ha ganado todo, balones de oro, Champions, Ligas, Copa América, Mundial. Pero, más allá de los títulos, lo que lo hace eterno es su esencia. Messi juega como cuando era niño, con alegría, con pasión y con amor por la pelota. Para los argentinos, es el hombre que cumplió el sueño de un país. Para el Barcelona, es el ídolo eterno. Para el mundo, es el mejor jugador que jamás haya pisado una cancha. Lionel Messi no solo es el GOAT del fútbol. Es la prueba viviente de que los sueños imposibles se pueden cumplir con talento, trabajo duro y un corazón inquebrantable. Y hasta aquí la historia de Lionel Messi, el niño de Rosario que se convirtió en el mejor jugador del mundo. Si te gustó, dale like, suscríbete y comenta cuál es tu momento favorito de su carrera. Hasta la próxima.